empiezan a desarrollarse en nuestro corazón. ¿Y qué es una concupiscencia? Es un deseo desordenado. ¿Sí? Un deseo desordenado. Miren, usted no puede pretender, digámoslo así, ser tentado con cosas que a usted no le gustan. Por ejemplo, si a usted vienen y en mi caso, si a mí vienen y me ponen una botella de aguardiente blanco del Valle, yo ni tomé nunca. ¿Sí me entiende? Pero si se lo ponen a una persona que su debilidad y su concupiscencia y su deseo pecaminoso era el trago y le gustaba y quizás tenía problemas con el alcohol, ¿qué va a pasar ahí? Ahí, en ese momento, sus sentidos van a ser estimulados. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Que no hemos comprendido como iglesia del Señor que el diablo siempre opera de la misma manera. El diablo no opera de maneras diferentes. El diablo siempre viene y te tienta con eso a lo que a ti te llama la atención. Y los cristianos creemos que son cosas novedosas, no. El único que sorprende es Dios cuando obra. El único que sorprende es Dios. Dios hace cosas sorprendentes que usted queda como, ay Señor, ¿y cómo fue que hiciste esto? ¿Sí? Y cuando Dios lo sorprende, usted dice, ay Señor, pero yo nunca me hubiera imaginado que Dios iba a obrar de esta manera. El diablo siempre actúa de la misma manera. O si no, léase la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y va a ver que el modus operandi del diablo es el mismo siempre. Con Adán y Eva, ¿sí? Uy, ¿qué le pasó? Era para ver si estaban despiertos. ¿Sí? Con Caín y con Abel, ¿sí? Sodoma y Gomorra. La misma manera, siempre estimulando los sentidos. Entonces, la tentación recurre a tu debilidad para atrapar tus sentidos. Pero ¿por qué a nuestra debilidad? Porque nosotros seguimos siendo imperfectos. Y por eso le decía que la vida del cristiano a veces es complicada en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque usted es una persona espiritual viviendo en un cuerpo carnal y en un mundo terrenal también. ¿Sí? Pero que usted no es de este mundo, dice la palabra, sino que usted es de arriba, ¿vio? O sea, eso es una cuestión, ¿cierto que sí? Que como que por aquí, que por allá. Pero, tenemos que entender que nosotros somos imperfectos y que por esa imperfección es que podemos ser tentados. ¿Sí? Tercero, habla acerca de la acción. ¿Cómo así? El ceder al pecado. Dice, concebimos ese pecado. Dice uno de los versículos que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea que el pecado es el resultado de las acciones del hombre cuando su naturaleza es humana. ¿Sí? Necesitamos entender que nosotros sí somos de naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque pues somos descendientes de Adán y de Eva. ¿Sí? Pero que cuando Cristo vino, murió en la cruz, dice que Él cortó con esa cadena de muerte para que nosotros pudiéramos tener vida. Amén. ¿Sí? Mire, el resultado de esta operación, digámoslo así, del enemigo a través del pecado, dice el versículo 15,
que produce la muerte. ¿Y a qué muerte se refiere este pasaje de Santiago? A la muerte espiritual, pero en ocasiones también a la muerte física, ¿sí? La separación de Dios, porque el pecado lo que hace es que nos separa de Dios, ¿sí? Mire, el pecado es la ruina de todo lo bueno que haya en usted y en mí. El pecado arruina la obra de Dios en nuestro corazón. Pero entonces, si hacemos como un resumen de esto que les he hablado, podemos citar Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿sí? Que dice la primera parte, Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si nosotros unimos el deseo, la concupiscencia, más los sentimientos o la concepción de esos deseos carnales, eso va a dar como resultado el pecado. Y el pecado automáticamente va a dar como resultado la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ahí es donde Dios dice, sí, la paga del pecado es la muerte. Pero si usted sigue leyendo el versículo, dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, sí, el pecado es lo peor. El pecado es lo que nos separa de Dios. Pero entonces Dios dice que, pero yo les he dado algo. Esa dádiva. ¿Y cuál es la dádiva de Dios para nosotros? Cristo. Amén. Mire, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar la obra del pecado en nuestra vida? A través de nuestro Señor Jesucristo, pero desarrollando ciertas características. La primera y una de las más importantes es a través de la fe. ¿Por qué? Esto está sonando raro. ¿Por qué a través de la fe? Porque la fe en Dios es creer que yo soy digno de recibir la dádiva de Dios, que es Jesucristo. ¿Cuál es el problema? Lo que decíamos ahorita en el versículo de la ofrenda, que a veces nosotros no hemos entendido que sí somos dignos de la dádiva de Dios. ¿Y cuál es esa dádiva de Dios? Pues Cristo Jesús. Amén. Mire, somos dignos de recibir a Cristo. Mire, la fe estimula mi espiritualidad, no las emociones, y esto afecta, obviamente, el plano material. ¿Qué es lo que pasa con el pecado? El pecado estimula tus emociones, pero la fe estimula tu espíritu. Amén. Por eso es que nosotros debemos ser hombres y mujeres de fe. Y algunas características o algunas algunas situaciones del pueblo cristiano es que muchas veces nosotros tenemos muy estimuladas las emociones. Ejemplo, ¿cuántas veces usted ha llorado en la alabanza? No porque tenga problemas, no porque tenga necesidades, no porque no tiene para pagar el recibo, sino que usted llora porque siente la presencia de Dios y le dice, Señor, es que yo no aguanto tu presencia. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver la diferencia entre ser mujeres y hombres de fe y no serlo. ¿Sí? Necesitamos entender, mire, la fe estimula mi espiritualidad. Cuando usted dice que tiene fe o cuando usted dice no, cuando usted tiene fe, usted es una persona que le cree a Dios a pesar de. ¿Sí? Cuando usted le cree al Señor a pesar de las circunstancias. Cuando usted es capaz de decirle al Señor, Señor, yo no veo nada. Es más, yo veo la cosa peluda, peluda. Pero si usted me está diciendo que usted responde por mí, yo le creo. ¿Sí?
Una vez primero me la hicieron a mí y después yo la hice porque me gustó mucho, una actividad, y la actividad consistía en dar pasos de fe. Entonces yo cogí y llevé a mi grupito de jóvenes y los puse así, y había estábamos no me acuerdo dónde estábamos, pero había un escalón como alto. Ya me acordé dónde estábamos. Entonces, para bajarse, pues había que tirarse. ¿Sí? Entonces yo puse ahí y les di un versículo así de fe, poderosos, y les dije, bueno, y ahora nos vamos a tapar los ojos. Y usted va a dar pasos de fe. Entonces yo les decía, ¿ustedes creen que yo los voy a sostener? Y entonces ellos, sí, amén, emocionados, ¿no? Entonces, antes de tapar, cuando les tapé los ojos y les dije, bueno, empiecen a tirarse. Ahí mismo muchos eran así como, pero me cautivó algo. Y es que de todo, habían como unas 15 personas más o menos. De las 15 nomás 2 se tiraron. Pero ¿sabes qué hice yo cuando tenían los ojos cerrados? Pues yo los corrí para otro lugar. Y entonces el lugar donde quedaron era un lugarcito así. Solo eso tenían que hacer. Y entonces varios, no, los dos, cuando la primera bajó, yo le quité y le dije, y no. Cuando terminamos la actividad y ellos se quitaron la venda, ay, pero es que este no era el que usted nos había mostrado. Yo le dije, porque es que Dios opera así. O sea, dar pasos de fe es que usted se tira. Y usted no sabe, o sea, usted nada sabe. El único que sabe es el Señor. Y ese día yo me acuerdo, es que ahora sí yo quiero, no, ya no. Porque lo que pasa es que usted aplicó la de Tomás. Hasta no ver, no creer. Y a veces nosotros los cristianos somos así. Si usted no ve, usted no cree. Usted le dice al Señor, no, yo tengo que ver aquí esto, lo otro, para poder creer. Y en Dios las cosas no funcionan así. Usted debe tener fe. Y la fe lo que va a hacer es que va a estimular su espíritu. Y su espíritu va a ser estimulado de tal manera que entonces Dios va a poder obrar en su vida. Amén. Mire, yo siempre digo lo mismo, yo sé que en todas las prédicas, casi en todas digo lo mismo, pero lo tengo que decir. A mí me impresiona la fe de Pedro. Aunque le hayan dicho hombre de poca fe, pero a mí me impresiona. Porque si uno tuviera un cuarto de la fe que tuvo Pedro, la vida de uno sería tan diferente. El único que puede decir que se tiró de la barca y caminó con Cristo fue Pedro. Lo regañaron y todo, pero él en el cielo debe estar echando ese cuento todos los días. Yo lo echaría. Cuando yo caminé con Cristo sobre las aguas, porque eso es fe, ¿sí? Y no quiere decir que es que si usted tiene fe no van a venir momentos difíciles, sí van a venir. Y ahí es donde Dios va a probar su fe. Ahí es donde eso es una prueba de fe. Ahí es donde Dios va a poder obrar. Mire, el milagro más poderoso o el acontecimiento más poderoso que en esa historia yo veo es cuando Jesús extendió la mano y lo sacó. Y usted dirá, pero si hundió, sí, pero si hundió creyendo. Y entonces como tenía fe, Dios le mandó la mano y lo sacó. Y a veces nosotros vamos a estar en esas situaciones donde usted ya tiene el agua, no en el cuello, acá ya en la cabeza. Y Dios va a meter su mano y lo va a sacar. Amén. Pero necesitamos entender que la fe estimula nuestro espíritu. Amén. Mire, obediencia
La obediencia. ¿Pero la obediencia a qué? La obediencia a su palabra. Mire, la obediencia recurre al carácter de Cristo para mostrarnos cómo vivir. ¿Cómo así? Mire, cuando hablamos de obediencia a su palabra, hablamos acerca de lo que Jesús nos dice que nosotros debemos hacer y que como hijos de Dios debemos obedecer. Pero entonces, ¿dónde encontramos eso que Dios quiere que nosotros hagamos? En las Escrituras. O sea, no hay otra manera de ser obedientes si no escudriñamos las Escrituras. ¿Sí? Mire, en la palabra o en la Biblia es donde está escrito eso que usted y yo debemos hacer para ser obedientes. ¿Sí? La obediencia a la palabra nos lleva a conocer el carácter de Cristo para nosotros poder vivir como Él. Nosotros tenemos un reto bien grande y el reto que tenemos es llegar a la estatura del varón perfecto. Y si usted se analiza y si yo me analizo hoy, no me falta mucho. Y a veces nosotros somos desobedientes, porque Dios nos habla por medio de la palabra algo y hacemos todo lo contrario. ¿Sí? A veces Dios le está diciendo, mire, tal cosa, y usted se hace el que no entiende. Y yo le digo, se hace porque es que cuando Dios le quiere hablar a uno, hasta las piedras le hablan. Hasta las burras hablan, pues. Y a veces nosotros somos desobedientes y no hemos entendido que la obediencia me lleva a conocer la obra de la cruz. Mire, cuando usted es obediente a la palabra, usted se muestra como ese tipo de persona que valora el sacrificio en la cruz. ¿Sabe por qué? Una cosa es que usted tenga, o sea, que nosotros somos pecadores, pues por nuestra naturaleza, ¿no? Pero nosotros no tenemos un estilo de vida de pecado, ¿sí? O sea, nosotros no actuamos en pecado, sino que nuestra humanidad o nuestra herencia es pecaminosa, o sea, porque somos humanos, porque somos imperfectos. Pero nosotros no tenemos un estilo de vida pecaminoso, o sea, nosotros no pecamos deliberadamente, ¿sí? No pecamos deliberadamente, pero cuando nosotros somos obedientes a la palabra, comprendemos la obra de la cruz. Y lo que hace Dios en nosotros es que a través de la obra de la cruz nos va perfeccionando, ¿sí? Nos va cambiando. O sea, esas imperfecciones que tenemos, Dios las va puliendo, las va moldeando, las va transformando. Pero solamente cuando usted y yo valoramos la obra de la cruz. Muchas veces, y lo digo por mí también, no hemos valorado la obra de la cruz. Se nos hace fácil juzgar a la gente, se nos hace fácil hablar de los demás, se nos hace fácil autocondenarnos. Y para mí eso es lo más fuerte, cuando uno mismo se condena. Porque entonces la obra de la cruz, ¿qué? O sea, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Señor, no fue suficiente. O sea, la cruz no fue suficiente porque yo todavía sigo siendo un condenado. O a veces condenamos a los demás. No, es que eso no tiene perdón de Dios. No, es que lo que Él me hizo es imperdonable. No, es que es que si usted supiera, pastora. No, yo no sé, el que sabe es Dios, y si Dios le está diciendo que obedezca, obedezca. ¿Sí? Porque la obra que Cristo hizo en la cruz fue lo más importante. Mire, nosotros debemos entender que la vida espiritual es la más importante. Porque si usted tiene una vida espiritual fortalecida, eso va a afectar todo lo demás. El problema está en que nosotros invertimos más tiempo en nuestra vida material que en nuestra vida espiritual. O si no, ¿cuánto tiempo pasa usted en su trabajo y cuánto pasa en la iglesia? Y con esto yo no quiero que su corazón se dañe ni nada, porque a veces uno regaña a los que vienen. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Uno regaña a los que vienen, no a los que no vienen. Pero imagínense,
Hay gente que trabaja de lunes a domingo, de domingo a domingo, pero no puede sacar 2 horas el miércoles y 2 horas el domingo. Ay, no, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros no valoramos la obra de Cristo en la cruz. Valoramos más lo terrenal. A veces pasamos 2 horas, 3 horas metidos en las redes sociales. Pero si le dicen vamos a orar 1 hora, no se duerme, bosteza, le pica la cabeza. Pasan 5, ¿usted cree que han pasado 1 hora? Y mentira, 5 minutos. Usted ya no sabe ni qué decir. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ocupamos más nuestro tiempo en lo terrenal que en lo espiritual. ¿Sí? ¿Pero por qué? Es porque no hemos aprendido a obedecer. Mire, cuando yo obedezco, mi carácter empieza a ser pulido. ¿Sí? Mi carácter empieza a ser transformado. Y entonces, ¿qué es lo siguiente a la obediencia? La transformación. ¿Y la transformación cómo? Por medio del Espíritu Santo. Si yo quiero ser transformado, yo necesito permitir al Espíritu de Dios obrar en mi vida. Sigamos leyendo ahí el libro de Santiago. El versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿sí? Él, de su propia voluntad, nos ha entregado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Mire, el Espíritu Santo es el que puede obrar en nosotros. Mire, cuando esta palabra habla acerca de la dádiva, presenta a Jesucristo como esa dádiva divina, y por él el que nos da los dones. ¿Sí? Jesucristo, la obra de Jesucristo en nuestra vida es la que hace que nosotros desarrollemos los dones divinos. ¿Sí? Que nosotros podamos dar frutos del Espíritu, ¿sí? Como son el amor, y el amor trae paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Pero también frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos frutos? Pues que yo empiece a cambiar malos hábitos y a tener buenos hábitos, y que esos buenos hábitos empiecen a dar fruto. ¿Sí? Entonces, frutos dignos de arrepentimiento, pero también los frutos del Espíritu. El Espíritu Santo puede accionar en nosotros con libertad para obrar cuando nosotros permitimos que Él obre en nuestros corazones. Solamente si lo permitimos. Mire, el Espíritu Santo no va a llegar a su vida, a ver, quite de ahí que yo voy a orar. No. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo obre. Y entonces usted dice, ay, pero ¿cómo así eso que Dios da visiones? ¿Cómo así que interpretar lenguas? ¿Cómo así que dones ministeriales? Pues cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, es ahí donde nosotros vamos, es porque usted le ha dado tanta libertad al Espíritu Santo que Él puede obrar en usted. Es ahí donde Él puede obrar. Mire, cuando la cruz es el objetivo de nuestra fe, el Espíritu Santo puede accionar en nosotros. ¿Cómo así? Cuando su fe está puesta en Jesucristo, ahí es donde Dios puede obrar en nuestra vida. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque muchas veces nuestra fe está puesta en muchas cosas. Usted puede tener su fe puesta en el pastor, X o Y. Usted puede tener, yo no sé, esto como que está fallando, cámbiemelo por el otro. Usted puede tener su fe puesta en usted mismo, en sus capacidades. No, es que yo tengo fe que yo puedo, ¿sí o no? Nosotros podemos tener nuestra fe puesta en el primo que está en España. ¿Para qué?
Bendice, Señor, a los primos que hay en España que nos bendicen. Si usted no tiene primos en España, pida uno. Señor, un primo que vaya para España, algo. No son malos, pero a veces nuestra fe está puesta en ellos. ¿Sí? Pídase un primo de Estados Unidos, yo no sé, no, de España, que es en euros. El euro está más caro que el dólar, ¿cierto? Sí. Que usted ponga su fe en el Señor, usted va a permitirle al Espíritu Santo obrar en su vida. Mire, la fórmula, esta fórmula podemos decir que es el resultado de, de, de la santidad. ¿Cómo así? Mire, si usted es una persona santa, si usted es una persona consagrada, el resultado de esas dos cosas en su vida va a ser la vida eterna. Mire, recuerde que nosotros no trabajamos solamente por esta vida, sino por la vida eterna. ¿Sí? Y me falta como la mitad de la predicación, pero esa la voy a dar el domingo. Pero mire, yo quiero decirle algo y es lo siguiente, mire, a veces uno trabaja mucho por la vida material y se olvida de la vida espiritual. Usted debe vivir esta vida y militar en esta vida como dice la palabra. Y es que la palabra es tan especial que usted no le puede decir al Señor, ay Señor, yo no sabía, porque es que el Señor sí habla. Y le dice a uno, sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Entonces cuando usted dice, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Pues vaya a leer la Biblia. Y ahí Dios le va a decir, ¿por qué? ¿Sí? Y nosotros tenemos que sufrir penalidades. Vamos a vivir una vida difícil. Empezaba yo diciéndole eso. La vida es difícil. Pero cuando usted pone su mirada en la cruz, no para justificar su pecado, porque muchas veces uno dice, no, es que no me mire a mí, mire a Cristo. No, eso no es bíblico. Porque Pablo le decía a la gente, haga lo que yo hago, míreme a mí. Sea como yo, porque yo soy como Cristo. Entonces, cuando usted pone su mirada en la cruz, usted automáticamente va a empezar a vivir una vida conforme al propósito que Dios tiene. Y sí, la vida va a ser difícil, pero Dios siempre va a estar ahí extendiendo su mano para que usted no se hunda. Dios siempre va a estar ahí extendiendo su mano para que usted pueda salir adelante. Y a mí la oración que hacían Sadrach, Mesach y Abednego o la afirmación que ellos dieron, a mí siempre me ha impactado. Porque lo que pasa es que a ellos tres los iban a matar. Los iban a tirar a una paila hirviendo ahí, a que se quemaran, a que se refritaran. ¿Sí? ¿Cómo es que le dicen? Al foso de fuego, no, al horno, eso, al horno ahí como un pavo a que se quemaran allá. Pero entonces ellos dicen, mire, yo no voy a deshonrar a Dios, o sea, en mis palabras, yo no me voy a postrar, o sea, yo no voy a adorar a otros dioses, yo a Dios no lo voy a negar. Y como yo sé que mi Dios es bueno, ellos decían, mi Dios es bueno y Él es capaz de librarnos de ese horno. Pero si no lo hace, pues yo me muero y me voy para donde Cristo. Y a mí eso me impacta tanto, porque es que eso leerlo es muy fácil. Pero en estos días yo lo analizaba y yo decía, pero esto es duro. O sea, uno ha leído eso tantas veces y uno lo dice, y a veces uno, amén y gloria a Dios. Pero cuando llegan circunstancias a la vida de uno, decir eso implica que usted tenga una espiritualidad tan fuerte
porque eso es difícil, ¿sí? Eso es complicado. Ser fiel a Dios es complicado, pero no es imposible. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían miedo. Yo pienso que ellos tenían mucho miedo, pero su fe estaba puesta en el Señor. Su consuelo estaba puesto en el Señor. Ellos dijeron, aquí vamos a perder la vida. Y quizás en el corazón de ellos no estaba que Dios los iba a guardar. Quizás en el corazón de ellos estaba, aquí ya, este ya fue el último día. ¿Usted alguna vez ha sentido eso? O sea, aquí ya, aquí me fui. Como dice el pastor, bueno, Diosito, ahí te voy. Sí, porque hay situaciones en la vida de uno en que uno siente, o sea, uno siente en su emoción eso. Pero el espíritu de estos tres estaba tan despierto que quizás sus emociones ellos estaban con miedo, pero su espíritu estaba tan fuerte que ellos pudieron discernir en el espíritu lo que Dios iba a hacer. Y se mantuvieron firmes. Ellos hubiesen podido decir, no, bueno, listo, aquí nos arrodillamos. Señor, tú me entenderás. Tú entenderás, Señor, que esto es algo complejo. Pero se mantuvieron hasta el final. Y si usted discierne el tipo de vida espiritual que estos tres tenían, usted se va a dar cuenta que ellos eran un grupo de jóvenes tan consagrados al Señor que la vida eterna era lo que ellos espiritualmente estaban visionando. Y nosotros como iglesia, nosotros como casa de Dios, debemos empezar a visualizar espiritualmente qué es lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que usted quiere? Y cuando usted tiene una visión clara, esos momentos difíciles que sí le van a llegar, no van a hacer que usted cambie su visión por otra, sino que esos momentos difíciles lo que van a hacer es que usted se aferre a esa visión que usted tiene, que usted diga, Señor, yo de aquí no me suelto porque yo quiero esto. Y ahí es donde usted va a ser una persona esforzada y valiente, porque a veces las bendiciones también están allí, pero hay un enemigo que se está oponiendo a ellas. ¿Sí? En el libro de Daniel, usted lo puede leer. ¿Sí? A veces el enemigo se opone a la bendición y no se opone un día, ni dos, ni 21, ni 30, ni un año, ni dos. A veces son por mucho tiempo. Pero entonces ahí es donde su fe tiene que fortalecerse. Hay partes de la Biblia que nosotros leemos como si hubieran pasado en días. Pero cuando usted se sienta a estudiar la palabra, que es parte de la obediencia de usted, se va a dar cuenta que los procesos de muchos hombres de Dios fueron de años. Años. Ahorita estaba leyendo solo porque ya empecé, cada año yo empiezo a leerme la Biblia otra vez, de principio a fin. Entonces yo agarro esos planes que hay de lectura porque pues es más fácil. Usted tiene que buscar así que le ayuden, ¿no? Y entonces ya voy por Génesis todavía, pero ya voy como por la mitad de Génesis. Y me impacta mucho que cuando Abraham circuncidó a Ismael, él tenía 12 años. Y todavía Sara no estaba embarazada. Entonces yo decía, pero bueno, y no que iba a tener un hijo y que nos... Y eso que estoy leyendo poco a poco y dice, después, antes de ese, donde dice que fue circuncidado, dice que ellos fueron visitados por 3 hombres, tipología pues del Señor, de que Dios le estaba hablando
a Abraham y le dice, dentro de un año, por estas fechas, volveré a visitarte y tú tendrás un hijo. Pero ya habían pasado muchos años después de la promesa y muchos más años después de que Dios le dijo, váyase de su tierra y su parentela. Y entonces los procesos a veces son largos, pero es ahí donde nosotros debemos ser personas de fe que obedecen la palabra y que le permiten al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Porque en ese momento es donde nosotros vamos a estar viviendo una vida de consagración. Y yo no le voy a decir a usted que Dios siempre le va a decir que sí a todo, pero créame que todo lo que Dios le dé va a ser de bendición para su vida. Amén. Cierro este tiempo. El domingo vamos a terminar con este tema, pero mire, le contaba yo ahorita a la hermana Gloria que mi esposo tenía esa carga con su abuelo desde hace muchos días. Y él me decía, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? Y entonces el lunes en el seminario yo le dije, no, pues mañana usted madrugue y váyase. Y entonces él se fue armado, ¿no? Se llevó el aceite, la Biblia, y él me dijo, yo sé que Dios lo puede sanar, ¿sí? A su abuelo. Pero yo no, y entonces él me decía, yo no quiero esperar a que él esté muerto para ir. Yo quiero ir ya porque yo sé que Dios puede obrar. Y él se fue. Y él llegó, oró por él, lo ungió en el corazón de nosotros, aunque hay mucha gente que dice, y alguien en específico que me escribió y me dijo, no, es que ya es la edad, sí, es la edad, pero usted nunca va a estar preparado para que un ser querido se muera. Humanamente usted nunca va a estar preparado, así tenga 2000 años, ¿sí o no? Y entonces mi esposo decía, pero yo sé que Dios lo va a sanar, y él oró. Y mi esposo oró por él y se fue y se fue. Y luego de unas horas el abuelo falleció. Y entonces cuando yo lo llamé, yo dije, no, pues ahora él va a estar pues destrozado. Y entonces yo, ¿cómo estás? Y llegó y me dijo, yo estoy feliz porque yo alcancé a llegar y yo sé que Dios es misericordioso. Y yo lo único que hice ahí fue orar por él y decirle que recibiera a Cristo y que sanara su corazón y que perdonara y me decía, y yo sé que Dios es tan misericordioso que yo estoy segura que hoy el Señor recibió a mi abuelo en su seno. Y yo me quedé así porque yo decía, uy, o sea, ¿cómo él puede hablar así en medio de ese momento difícil? ¿Sí? Y después me decía, me duele mucho, o sea, está muy triste. Pero él me dijo, el mayor milagro que yo quería ver en mi abuelo lo vi. Y fue que fuera salvo. Y ese es el consuelo que hay en su corazón. ¿Sí? El consuelo que hay en su corazón es que hoy su abuelo está en la presencia del Señor. Y eso, y ¿por qué le digo yo que a mí me impactó eso? Porque eso es a lo que nosotros debemos apuntar. A veces uno no entiende por qué las cosas pasan, ¿sí o no? Yo me acuerdo que creo que hace como un año y pico, se murió el tío de mi esposo, ¿recuerdan? Y él se fue para allá y se estuvo con el abuelo y eso se fueron a moler café y se lo llevó por allá y que vamos a ver dónde hacen la panela y yo lo llamaba y yo le decía, ¿y dónde estás? No, por acá moliendo café, no, por acá no sé qué. Y entonces a veces uno dice, pero ¿y por qué pasan estas cosas como tan de seguido, no? Como tan raro. Y hace tiempo Dios le dio una palabra a mi esposa y tu familia y no sé qué, y entonces a veces uno queda así como, pero cuando uno es espiritual, uno dice, Señor es tan maravilloso que todo lo que Él hace lo hace con un propósito. Y en este momento Él me ha escrito y me ha dicho,
que se siente muy acompañado. Entonces yo le decía, pero usted está solito allá. Y me dice, no, yo estoy con mi familia, pero yo me he sentido tan acompañado por ustedes. Y, y allí, en ese momento difícil, esta palabra como que cobró fuerza. Y yo le decía, Señor, ayúdanos a ser esforzados y a ser valientes. Y ayúdanos a tener una vida espiritual fuerte. Que nuestra vida pueda impactar la vida de otros. Que nuestra fortaleza pueda fortalecer a otros. Y que nuestra vida sea ejemplo para otros. Y qué bueno que nosotros tengamos esa visión. Y en esta noche, el anhelo de mi corazón es que usted pueda salir desafiado a decirle al Señor que le dé una visión espiritual. Que le diga, usted le pueda decir, Señor, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga en este 2025? ¿Sí? A veces somos muy ligeros. Esfuérzate, Isabel, amén. Yo voy a resistir todos los golpes de la vida, amén. Sí, pero bueno, usted va a resistir todos los golpes de la vida, pero ¿para qué? Que usted pueda tener una visión, que usted le pueda decir al Señor, mi vida va a ser un testimonio vivo del propósito que tú tienes con el ser humano en esta tierra. Que nosotros podamos tener claro qué es lo que nosotros queremos ser, que nosotros podamos ser ese tipo de personas que Dios pueda usar para bendecir a otros.